¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos en el servidor de prueba con el acontecimiento de los enanos cohete. También tendremos la implementación de los dos nuevos centinelas. Vengo a traerles absolutamente toda la información, los mejores tips para este acontecimiento, la interacción de los objetos en estos personajes, el mejor sitio para poder farmear los aceites para este acontecimiento. Y también vengo a comentarles que mañana, 2 de enero, estaré haciendo un sorteo donde se entregarán 35.000 Undermantes y un mes de Premium Deluxe. Los que quieran participar tendrán que compartir el video y dejarme su nombre y servidor de personaje en los comentarios. Recuerden que estos premios son posibles gracias a nuestro admin Dacore, que siempre está al pendiente de la comunidad. Así que empecemos con el video. Para empezar, como podemos observar, en la barra del acontecimiento tendremos nuevas recompensas. Por un lado tendremos 600 almas que nos van a servir para poder fabricar los objetos de los centinelas. Yo los relaciono mucho con los fragmentos prístinos del set invernal. Por otro lado tendremos el corazón de la destrucción, que también nos va a servir para poder fabricar estos objetos. Este lo relaciono mucho con el corazón de hielo. Y por último tendremos los fragmentos de espectros, que nos van a servir para poder fabricar el centinela de la corrupción. Y para finalizar, entre otras cosas importantes, tendremos 2 elixires de hueso para el próximo evento de Glory, la joya muy importante y esperada por muchos de nosotros, que sería la joya del furor, junto con un nuevo efecto de cohetes con temática de este acontecimiento. Empecemos con lo nuevo. Para poder obtener el primer centinela tendremos que tomar la siguiente misión en Kinshield. Al finalizar se nos abrirá la siguiente sección en la bolsa del coleccionista, donde podremos activarlo. A nuestra derecha, cuando abramos nuestro inventario, se nos activará el inventario del mercenario, donde podremos equiparle sus objetos. En este caso, este mercenario al parecer no tiene ninguna estadística. Para comenzar con este acontecimiento tendremos que ingresar a Kinshield y tomar las misiones del profesor Hulop. La primera se realizará en Floresta Perpetua. Una vez finalizada necesitaremos farmear grandes cantidades de aceite en los siguientes mapas. Mi recomendación serán Valle Puntiagudo y Zona del Templo en Atlantis. En esta ocasión la dificultad en el farmeo de aceite será la misma para todos los niveles. Una vez listos los aceites podremos ingresar, y tengan en cuenta que la siguiente misión nos dará un manto de 3 horas, por ende al finalizar esta misión el tiempo empezará a contar. Recuerden que antes de entregar esta misión se tienen que asegurar de tener el tiempo disponible para poder utilizarlo. En caso de que no, podrán cancelar la misión y luego volverla a tomar. Al ingresar tendremos que derrotar 4 máquinas dentro del mapa. Algo muy importante será que al ingresar en grupo de 5 personas estas máquinas aparecerán mucho más rápido y la ronda durará mucho menos tiempo. Por eso mi recomendación será que si tienen un buen grupo, lo mejor será ir de 5 personas. Y también recuerden que al utilizar el dominio sobre el rayo podremos destruirlas mucho más rápido. Al finalizar tendremos que ir al centro y abrir las cajas donde recibiremos progreso. La novedad será que al abrir cada una de estas cajas tendremos una pequeña posibilidad de obtener un cofre del anterior evento Black Friday. Para poder abrirlos necesitaremos una llave que cuesta 1200 Undermantes en la tienda. Dentro de ellas podremos recibir un token de la gratitud que nos dará las siguientes recompensas. Podremos utilizar la mascota nueva Tiburoncín, que nos aumentará un 10% de probabilidad de obtener una caja adicional. Para poder obtener el segundo mercenario tendremos que realizar las siguientes misiones dentro del acontecimiento. La última nos dará la receta para poder fabricar este mercenario. En este caso necesitaremos 100 fragmentos de espectro para poder fabricarlo. Estuve observando y en la barra del acontecimiento podremos obtener 40 espectros. En caso de tener que comprar los 60 restantes tendremos que gastar un total de 180.000 Undermantes. Este mercenario tendrá las siguientes estadísticas. Al lanzar un golpe crítico tendremos una probabilidad del 15% de desencadenar una explosión que infligirá 200% de nuestros daños y les causará una marca de la desolación que durará 8 segundos y reducirá la velocidad de movimiento. Este efecto se podrá activar cada 30 segundos. También este mercenario contará con un set de 3 piezas que aumentará su habilidad. Al equiparle sus 3 piezas obtendremos un 20% de vida y un 20% de daño. Y lo más importante será que cuando lo marquemos con la explosión de la desolación, nuestro daño en los enemigos marcados aumentará un 250% en el caso del mago. En pantalla les dejaré los diferentes porcentajes de daño en todas las razas. La forma de obtener este conjunto será muy parecido al set del invierno. Primero tendremos que conseguir las 3 recetas en el acontecimiento. Al finalizar cada ronda, en el centro donde recibiremos progreso podremos obtener las 3 recetas en cualquier dificultad. Una vez conseguidas las recetas tendremos que conseguir los siguientes materiales: 10.000 almas, que las podremos
podremos obtener en la barra del acontecimiento y en los tokens de la gratitud. También al finalizar cada ronda del evento recibiremos este material, 2500 corazones de la destrucción, que también los podremos obtener de la misma manera. Y para finalizar, 10 pieles de cada objeto que se obtendrán de los tokens de la gratitud. Estuve analizando y al parecer dan muy poca cantidad. En caso de tener que comprarlos con Undermantes, como sucedió con el set del invierno, tendremos que comprar 10 cajas de 80.000 Undermantes y farmear un total de 1500 corazones de la destrucción para poder ahorrarnos una caja. En total, para poder obtener este conjunto para el mercenario tendríamos que gastar 800.000 Undermantes nuevamente y farmear 1500 corazones tanto del acontecimiento como de la barra. Estuve probando el mercenario y como pueden ver, una vez marcado por la desolación, mi daño infligido aumentará un 250% en caso del mago. Así que nada, gente, espero que les haya gustado esta mini guía sobre el acontecimiento de los enanos cohete y estos dos nuevos mercenarios. Recuerden que esto es el servidor de prueba y al momento de llegar al servidor oficial pueden haber muchos cambios. Espero que tengan un grandioso año nuevo y por último recuerden sobre mi sorteo este próximo 2 de enero. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.